Muy buenas noches, aquí Fabiana Navarro presentándoles desde Mérida, Yucatán, informándoles que el pasado 24 de junio ocurrió un terremoto de categoría 7.2 y una réplica de 7.5, 36 segundos después del primero, esto afectando al país de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a muchas personas en situaciones demasiado vulnerables, edificios, más que todo por el centro del país, La Guaira, Yaracuy, más que todo por Caracas, edificios, hogares, casas, dejando a muchas personas vulnerables en estado de calle, en estado crítico, muchas personas en los escombros. Afortunadamente, muchos países de manera internacional han hecho una mancuerna demasiado fuerte, empezando desde México. Todos los países de Latinoamérica, de todas partes del mundo, han estado llegando centros de acopio en donde han mandado víveres para las personas más afectadas, comida, ropa, medicamentos. Es la primera vez en muchos años que los centros médicos se han abastecido de productos en Venezuela para que estas personas afectadas puedan realmente tener un poco de trato humanitaria. De parte del gobierno de Venezuela, lamentablemente, se han comportado demasiado mal con esto por intereses políticos variados. Han velado primero por sus intereses antes que por la salud realmente de sus ciudadanos, y lamentablemente también nos llegan algunos datos de que los edificios fueron más de 250 y hay más de 10,000 muertos estimados por ahora. La mayoría de esos edificios fueron sindicalizados hace muchos años, convenciendo a los trabajadores de la costa y montañas que pudieran llegar a trabajar ahí, pero descubrieron que los cimientos de esos edificios y casas estaban muy mal proporcionados, muy mal hechos, y esa es la razón por la que esos más de 200 edificios no pudieron sostener esta catástrofe natural. Mientras tanto, la sociedad venezolana se ha convertido en una misma alianza, siempre han dado la mano y se han apoyado en cualquier circunstancia, son muy solidarios, y pues la respuesta de muchos países, como lo mencioné, ha brindado un apoyo bastante fuerte. Seguimos en espera de noticias, esperamos que puedan seguir rescatando muchas más personas, y pues si les interesa, uno de los centros de acopio más recientes que se ha dado aquí en Mérida, Yucatán, es por el Club Campestre. Ahí pueden ir a dejar todo su apoyo, comida, ropa, dinero, insumo médico, y esto ayudaría un montón porque levantar un país sea algo difícil, y más en las situaciones en las que nos presentamos. De mi parte sería todo, y ahora vamos con Verónica, que nos va a presentar una nota de color aquí en Mérida, Yucatán. Muchas gracias, Fabiana. Nos encontramos aquí en Plaza Acrópolis, Mérida, Yucatán, en las Américas, en donde estarán inaugurando una nueva feria para toda la familia, niños y adolescentes. Nos podrán acompañar también emprendedores que quieran dar a conocer sus negocios. Se estima que los precios van a ser demasiado accesibles, y todo esto estará de principios de julio a finales de agosto, o sea, todo el verano, para que vengan a divertirse, a disfrutar con toda la familia y sus pequeños. Los esperamos. Y ahora vamos con usted, doctora Navarro. Muchas gracias, Verónica. Hoy nos acompaña la psicóloga Keri Díaz. Cuéntanos a qué te dedicas. Hola, mucho gusto. Yo me dedico a dar terapia, soy psicóloga clínica y me especializo en jóvenes y adultos. Keri, aparte de los conocimientos clínicos básicos que un psicólogo debería de tener para ejercer, ¿tú crees realmente que los psicólogos deberían traer este conocimiento de contexto social y conciencia para tratar a los pacientes? Definitivamente, porque si no la atención que tú vas a dar va a ser muy limitada y puedes caer en la falta de conciencia y hasta un poco en la ignorancia, y puedes tú decirle o querer decirle algo a tu paciente pero que no le va a servir porque no va a aplicar a su contexto y a lo que realmente necesita tu paciente. Totalmente de acuerdo. Realmente la terapia que se lleve, creo que como tú dices, tiene que ser guiada y especial para cada persona, depende de lo vivido. Guiándonos por esta línea, ¿de qué manera crees tú que los factores económicos, sociales, culturales pueden influir en los comportamientos de una persona en su desarrollo? Somos seres biopsicosociales, entonces, por ejemplo, si quieres maneras específicas, por ejemplo, ciertas situaciones económicas estresantes te pueden alterar todo el sistema nervioso y vivir en estrés perpetuo toda tu vida o prácticamente toda tu vida te genera repercusiones. Y por ejemplo, en el ámbito cultural no son las mismas presiones culturales que tienen unas culturas a otras. Por ejemplo, si a mí me llega un paciente que de otra cultura que se mudó aquí, por ejemplo aquí a Mérida, y me quiere hablar sobre la presión académica, por ejemplo que fueron pacientes, no sé, de Corea del Sur, que siento una presión académica muy fuerte por entrar a la licenciatura, tengo que entender el contexto de que en Corea del Sur
prácticamente si no entras a la universidad es el acabose de tu vida, o sea, tiene una presión muy alta. Y si yo únicamente aplico mis conocimientos que tengo aquí en México, pues aquí en México esa presión de repente no es tanta, no voy a poder comprenderlo al 100 y no voy a poder dar una respuesta que realmente le sirva a mi paciente. Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees realmente que si no se toma en cuenta lo que el paciente necesita, qué repercusiones puede darle al paciente o a la persona que estés atendiendo el hecho de que tú hables desde tu perspectiva y desde tu conocimiento y no indagues más en la historia de esta persona? Yo creo que dos cosas. El paciente se puede sentir como que él es el problema o como que la culpa está en él, cuando muchas veces en realidad es algo externo que está influyendo o se está reflejando en esa persona. Y dos, puedes terminar tú como psicólogo o como terapeuta siendo parte del problema. O sea, si por ejemplo te llega un paciente a consulta, un padre de familia, que te dice, ¿sabes qué? Me desaparecieron a mi hija y las autoridades no me han dado respuesta y no sé qué hacer, y tú nada más tu primera respuesta es decirle, bueno, tenemos que entender que hay cosas que no podemos controlar y vamos a tener que aceptar el duelo, pues estás siendo parte del problema. Entonces tienes que estar realmente informado y capacitado para darle una atención que también contemple toda esta parte, como de un poco que lo puedes orientar a la catarsis por medio de la lucha social, todo ese tipo de cosas, obviamente también comprendiendo tus limitaciones, pero incorporar esta perspectiva de que también lo puedes orientar a ciertas cosas a tu paciente, no únicamente a que se quede en sí y en que solo trabaje. También hay muchas otras cosas que se pueden contemplar. ¿Y qué habilidades tú como psicóloga podrías aplicar o nos puedes decir para que los psicólogos que estén allá afuera viéndonos puedan aplicar para adaptarse realmente, ser empáticos, que esta perspectiva se moldee, que actúen de una manera mucho más profesional y realmente desde que se busca el bienestar del paciente, ser profesionales y pues que no quede ninguna exclusión bajo ninguna circunstancia de situación o persona, lo que hayan vivido o cuál sea la razón por la que estén pasando y estén acudiendo a terapia? ¿Cuáles crees tú que deberían ser las capacidades y los conocimientos que debería tomar un psicólogo al tomar ese tipo de casos? Yo creo que sobre todo tienes que ser muy, no sé si decir imparcial, porque ahorita lo voy a explicar. O sea, tienes que tener conciencia de clase, en mi opinión, tienes que tener perspectiva de género, definitivamente, tienes que entender y respetar la inclusión, porque lo que quiero decir es que tú puedes tener como persona tus creencias como terapeuta, pero en el momento en el que tú cruces bueno, como persona más bien, tú puedes tener tus creencias como persona, en el momento en el que tú cruces esa puerta a tu consultorio, tú te vuelves un terapeuta y tus creencias y tus cosas no importan, tú tienes que brindar una atención. Entonces allá afuera tú puedes pensar lo que quieras, pero adentro tú tienes que ser imparcial, que no significa indiferente para nada, sino al contrario, tienes que comprender las problemáticas de todos los pacientes, sean hombres, sean mujeres, sean personas de la comunidad LGBT, sean personas que profesan una religión, lo que sea. Tienes que ser capaz de comprender todo eso, pero sí, específicamente yo creo que sí diría eso, perspectiva de género, conciencia de clase, derechos humanos y muy básicamente esas tres cosas. Te agradezco mucho, tiene mucho sentido lo que dices. Es un hecho de que las personas que se quieran dedicar a este medio de psicología o las personas que consideren llegar a tomar terapia tengan en cuenta estos puntos, porque es importante que quienes los van a guiar para que su salud mental esté de acuerdo a lo necesitado o a lo requerido, sea una persona realmente capacitada, y tú como profesional pues obviamente brindar la mejor ayuda posible en base pues a tu experiencia y las necesidades de tu paciente. Te agradezco mucho de verdad por participar en esta entrevista y pues ¿tienes algo más que agregar? Muchísimas gracias por este espacio y me gustó bastante el tema que platicamos, creo que es muy importante y me da gusto que hayamos podido tener esta plática para que otras personas también puedan tener un poco de ese conocimiento y llevarse algo de aquí. Muchas gracias a todos los que nos estén viendo. Volvemos al set principal.